Vamos a esperar si terminamos lo que viene siendo el método de editar y eliminar. Porque habíamos hecho el de insertar. Entonces vamos a administrar esos otros dos elementos. Bien, entonces voy a poner aquí la pantalla. Y ahí está cargando el Visual Studio, el proyecto. Vamos a ver, voy a ir cargando el SQL Server. Entonces, si queremos administrar el de editar, tenemos que crear nuestro procedimiento almacenado. Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajar en qué parte, en la programación o en la base de datos. ¿Ah, chicos? En la base de datos. En la base de datos, ¿verdad? Siempre hay que trabajar primero en la base de datos. Hay que administrar, en este caso, el procedimiento almacenado. El procedimiento almacenado se administra en la base de datos. Vamos a esperar solo que termine de cargar el Visual Studio y el SQL Server. Muy bien, para mientras va cargando, para la edición, ¿qué parámetros necesitamos? ¿Ah, chicos? A ver, procedimiento de almacenado, bimestre pasado. Qué rápido se les olvidan las cosas a ustedes, chicos, ¿ah? Recuerden que para editar son todos los datos lo que se van a administrar. ¿Cuál va a ser nuestro condicional? El identificador del usuario. Siendo este el que me va a especificar cuál es el único registro que voy a editar. Porque si no pongo el identificador, si no ponemos el where, toditos los datos de la tabla se cambiarían por el valor de los parámetros. Y no queremos eso. Nosotros simplemente queremos cambiar un dato en específico, un registro en específico. Entonces, para eso hay que administrar toditos los elementos como parámetros, ¿verdad? Toditos los datos de la tabla. Y administrar siempre el condicional where, ¿verdad? Cuando el identificador de usuario sea igual al parámetro del identificador. De tal modo que solo ese registro se modifique, no se modifique todito el registro de la base de datos. Ok, entonces vamos a ver acá, vamos a esperar que termine de conectar el servidor de la base de datos y termina de cargar el proyecto en SQL. Perdón. Ok, entonces ya cargó el servidor. Voy a abrir el script. Permítame, yo creo que se me está quemando el arroz. Ok. Bueno, entonces voy a abrir el script que estábamos trabajando la vez pasada para continuarlo acá. Entonces, vamos a ver acá. A esperar que termine de cargar. Pero voy a cerrar el NetBeans.
La memoria RAM ahorita está al tope, parece. Tengo todavía, sí. Entonces el disco. Ok. Entonces, teníamos el procedimiento almacenado para lo que viene siendo iniciar sesión. Luego creamos el procedimiento almacenado para visualizar los usuarios y luego teníamos el procedimiento almacenado para insertar a los usuarios. Vamos a crear el procedimiento almacenado. Ya de un solo vamos a crear el de editar y el de eliminar. Entonces, créate proc, sp, vamos a poner aquí, bueno, vamos a ponerlo en English, update user, ¿verdad? Y los parámetros son los mismos parámetros son los que vamos a ocupar. ¿Verdad? Ahorita que veo acá, 50, 50, 50, 80, 80 es acá. Entonces 80. Y aquí agrego también lo que es el ID, ¿verdad? Que es el que me va a especificar a mí cuál es el registro que yo voy a modificar. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer lo siguiente. Vamos a decir update. Vamos a hacer uso de primero de la base de datos para que me carguen lo que son las tablas. Entonces le vamos a decir update usuarios, ¿verdad? Que es la tabla. Y vamos a poner, entonces vamos a especificar qué es lo que vamos a poner. En username vamos a poner el parámetro usuario. En user pass vamos a poner el parámetro contrast. Y así sucesivamente, ¿verdad? El first name, o bueno, aquí lo pusimos como nombre, ¿verdad? Nombre igual a mi parámetro nombre. Apellido a mi parámetro apellido. Luego el cargo, lo que tenga en el parámetro cargo. Email, lo que tengo en mi parámetro email. Cuando, aquí lo importante, no hay que pasarse por alto el registro que realmente quiero editar. Porque si no ponemos el cuando, todos los registros de la tabla van a obtener siempre el mismo valor. Entonces, no queremos eso. Entonces, cuando el ID, ¿verdad? Sería el user ID, que está acá, sea igual a mi parámetro ID. Y eso es lo que va a realizar el procedimiento almacenado. Entonces, aquí tenemos ya el procedimiento almacenado para editar el usuario. Ya de un solo vamos a crear el procedimiento almacenado para eliminar. Este es más rápido. SP del user. Entonces, bueno, necesitamos un único parámetro que es el identificador del usuario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con ese identificador ya especifico cuál es el registro que quiero eliminar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Como es una sola línea, no se llama decir delete from usuarios cuando el user ID sea igual a mi parámetro ID. Y eso es todo. Entonces vengo acá y creo el procedimiento almacenado. Ahora vengo acá y administro los métodos. Siempre hay que iniciar ¿en qué? A ver, ¿quién me dice? A ver, vamos a ponerle un colorcito a esto para que se mire bonito. Aquí estamos acá. A ver.
Una peste aquí. Cambiarle el fondo. Punto com. Echarle ese para el fondo. En el background color. Este de aquí. Ok. Entonces, todo esto le vamos a poner el la fondo, el correr, la que estamos usando, que es la Century Gothic. En 11. Se va a mover, pero lo vamos a ajustar acá. Entonces, nombre de usuario. Vamos a agarrar esto acá. Contraseña. Apellido. El cargo. Si lo tomas para abajito. Y ahí. Entonces aquí contraseña. Con el nombre. El apellido. Cargo. Y por último el email. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner el botón. Bueno, lo vamos a hacer aquí. Vamos a pasar aquí a la derecha. Para que se mire más bonito. Acá. Ok. El botón insertar lo vamos a poner acá. Esto lo vamos a tirar para acá. Y esto simplemente lo tiramos hacia la derecha. Ok. No sé si hicimos una validación acá en el insertar para verificar si los campos no estaban vacíos. ¿O sí? Yo creo que sí. No, no especificamos eso. Bueno, vamos a ver eso. Entonces, iniciamos en la capa datos, ¿verdad? Para crear lo que viene siendo el método. Entonces, venimos aquí y decimos public void, ¿verdad? Editar usuario. Vamos a agarrar estos mismos parámetros. ¿Dónde era aquí? Era esto. Esto lo voy a ocupar acá. Y también voy a ocupar un entero para el ID. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer el using. Entonces creo una variable conexión. Le decimos que es el getConnection de nuestra clase conexión. Abrimos esa conexión y haciendo uso de otro bloque, creamos una variable llamada comando que va a ser un nuevo SQL command. Y aquí especificamos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ocupar casi esto mismo porque es prácticamente la misma ejecución. Y vamos a quitarle comando acá. Vamos a ocuparla así. Ahí para que quede igual. Entonces, aquí simplemente agregamos, ¿verdad? En vez de SP insertar users, el procedimiento se llama SP update user. Entonces vengo acá y pego aquí. Simplemente agrego un último parámetro, ¿verdad? Porque prácticamente lo que vamos a hacer es
agregar el parámetro del ID, quiero ver si lo puse en minúscula acá. Ok, está en minúscula ahí, perfecto. Y aquí entonces agrego el parámetro que agrega acá, que es el ID de aquí arriba. Fíjate que pusimos acá. Y ahí estaría ya el método editar usuario. Y ahí solo vamos a armar el método para eliminar. Entonces, public void eliminar usuario. ¿Cuál es el único parámetro que necesito? El ID. Entonces, ¿verdad? Lo mismo. Usando lo que viene siendo una variable conexión. Tengo la conexión. Abro esa conexión. Y haciendo uso de un comando. Un new SQL command. Especifico qué es lo que voy a hacer. Entonces, como es prácticamente mandar a ejecutar el procedimiento, ¿verdad? Al comando, a la conexión de ese comando, le pasamos la conexión que nosotros abrimos. A ver, conexión. Luego, al comando, decimos que su texto va a ser igual al nombre del procedimiento almacenado, que en este caso el nombre del procedimiento almacenado para eliminar es SP del user. Ahora vamos a ver. Entonces, SP del user. Aquí simplemente mando command.parameters y agrego con valor el parámetro que voy a ocupar, que en este caso sería ID. Aquí lo puse todo con mayúscula, entonces lo dejamos así todo con mayúscula. Recuerden que el parámetro tiene que ser igual a como se escribió en la base de datos, ¿verdad? Y ahora simplemente mando a decir, ¿verdad? Que el tipo del comando, a ver, el type. Vamos a ver, command type es un command type.storage procedure. Y aquí simplemente mando a ejecutar, ¿verdad? El execute non query, ¿verdad? Porque es un método no consulta. Y ahí tendríamos ya el método para eliminar usuario. Fácil. Venimos a la capa de negocio y enlazamos estos elementos, ¿verdad? Entonces, public void, vamos a darle aquí, edit user, copiamos los parámetros que vamos a ocupar y agrego el, recuerden que la capa negocio todo entra de tipo string, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Mi objeto que es usuario, mando a llamar el método editar usuario. Aquí le paso todos los parámetros, ¿verdad? Que son los mismos de aquí. Solo que agrego al final, ¿verdad? Convierto a entero lo que viene siendo el ID. Y ahí tendríamos el método editar. Con el de eliminar lo mismo, ¿verdad? Public void delete the user, lo vamos a poner aquí. Y el único que necesitamos es el string ID. Repito, en la capa de datos todo entra de tipo string. Entonces mi objeto es usuario de la instancia de la capa de datos y mando a llamar el elemento eliminar usuario. Y aquí simplemente convierto a entero lo que viene siendo el ID. Y ahí automáticamente ya tengo enlazado lo que viene siendo los dos métodos. Ahora vengo al formulario donde tengo lo que viene siendo aquí. Muy bien, entonces tenemos el botón insertar. Vamos a agregar otro botón. Solo voy a copiar este mismo. Ya, y le voy a llamar aquí. Vamos a ponerlo aquí el estilo flat, ¿verdad? Para que se mire bonito. Flat style, flat. Le damos el fondo así. ¿Está? Y le vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerlo en blanco. Ok. Entonces al segundo le vamos a poner como nombre btn editar. Y de texto, a ver, voy a moverlos acá.
voy a poner aquí editar. Como es un botón copiado, voy a quitarle el método que tiene copiado. Entonces, este es el de editar. Me falta el de eliminar. Voy a agregar otro que es para que sea para cerrar, por ejemplo. Entonces vamos, voy a copiar este otro para cerrar, por ejemplo. Entonces aquí este otro lo voy a poner eliminar, y aquí le voy a poner btn delete. A este le voy a poner btn cerrar form, y del texto le vamos a poner aquí cerrar. El data grid view lo voy a bajar un poquito más, y aquí viene lo interesante. Cuando le demos a editar, tenemos que obtener del data grid view todos los datos que están acá, ¿verdad? Todos los datos seleccionados a los respectivos controles. Vamos a ponerle aquí los cositos en blanco, los Windows en blanco, y aquí el minimize Windows en blanco también. Aquí también vamos a ponerle este en blanco. Poner el texto en blanco, y estos también. Color text white. Vamos a ponerle un poquito más oscuro el color del formulario para que haga HTML color pica. Que entonces vamos a poner un solito un poquito oscuro, por ejemplo este. Vamos a dar uno más, por ejemplo acá. Este. Entonces vamos a copiar este acá y lo especifico aquí. Sí. Muy bien, entonces vamos a ver el botón editar. ¿Qué vamos a hacer cuando editemos el botón? Lo primero que hay que hacer es administrarle algo, ¿verdad? Cuando le demos editar, él por defecto dice editar. Al darle a editar, se van a deshabilitar los botones insertar, cerrar y eliminar. Y a la vez, su texto va a cambiar en guardar. Entonces vamos a hacer esa validación primero, ¿verdad? Bueno, vamos a crear un método acá que se llame void edición, le vamos a poner aquí. Entonces decimos, el btn editar tiene como texto la palabra editar. Lo que vamos a hacer es deshabilitar el botón insertar. Entonces enable igual a false. El btn eliminar, le puse delete. ¿Por qué le puse delete? Lo vamos a deshabilitar, y el botón cerrar también. Punto enable de igual false. Asimismo también voy a poner el picture box de arribita, también lo vamos a deshabilitar. Y asimismo le digo que asimismo, o bueno, vamos a poner sin poner el dis, que el btn editar tenga como texto la palabra guardar. Y si la palabra dice guardar, no, si el botón en vez de decir editar dice guardar,
hacer lo inverso. Copio esto y solo hago lo inverso. Habilito este. Habilito este. Habilito este. Habilito este. Y aquí en vez de guardar le pongo editar. ¿Cómo va a funcionar? Ahora vamos a ir de un solo acá al explorador para mandar a cargar de un solo el form usuarios. Entonces, para que cargue de un solo el formulario de los usuarios. Para que no me pida inicio de sesión y entre de un solo al formulario de los usuarios. Que ya va a cargar. ¿Quién sabe por qué está todo lento? Entonces ahí está, miren. Entonces ahí tenemos. Si lo voy a editar, se deshabilita. Ah, bueno, no, perdón, ay, qué tonto, no mandé a llamar el método. Vamos a llamar el método al botón clic. Entonces le pongo aquí edición. Ok. Entonces, si lo voy a editar, se deshabilitan estos botones. ¿Para qué? Para que no se haga un error en la ejecución. Y ven que ahora dice guardar. Y este de cerrar también está deshabilitado. Si lo doy guardar, se habilitan de nuevo, ¿verdad? Y ya puedo trabajar. Ok, entonces viene lo complicado ahora. Vamos a administrar, ¿verdad? Que vamos a obtener todo de lo que tenemos seleccionado. ¿Ya? Entonces, si está en false, ¿verdad? Si está en editar, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a seleccionar, ¿verdad? Bueno, antes que nada, voy a crearme una variable para obtener lo que viene siendo el identificador del usuario. La vamos a inicializar en null para que no guarde datos al inicio. Y acá, ¿verdad? Entonces especifico. Ya le agarro los elementos. Entonces digo, sí, de mi data grid view punto
selected de la fila seleccionada tengo más que 0, ¿verdad? Entonces aquí ya me aparece de un solo que voy a obtener los datos. En caso contrario, voy a mandar un mensaje de texto, ¿verdad? Diciendo, primero seleccione la fila o el registro a editar. Voy a poner aquí, aviso, el message box button.ok y el message box icon. Vamos a poner el de la mano, ¿verdad? Para que sepan, cuidado, aquí tenés algo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Primero, si le das a editar, bueno, ahí primero selecciona el registro de editar, pero aquí hay un error. Esto lo tengo que hacer dentro del if, correcto, ¿verdad? Porque si no hay elementos a editar, entonces no es necesario que se habiliten los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí, ya de un solo, me pasa el mensaje de que primero seleccione el registro de editar. Cuando ya seleccionemos un registro y le demos a editar, ya estos valores se me van a pasar acá. Y ven que ya automáticamente se deshabilitan los otros elementos. Cuando le damos guardar, el registro se tiene que actualizar. Perfecto. Híjole, ¿qué pasó? Entonces venimos acá y continuamos, ¿verdad? Luego de ese bloque, empezamos a realizar la acción, ¿verdad? Entonces, a mí voy a dar como texto del Data Grid View de los usuarios, ¿verdad? Del current row .cells y voy a obtener el nombre de la columna, que tiene que ser igualito a como se llama en la base de datos. Que en este caso en la base de datos es user ID. Entonces copiamos aquí y lo pegamos acá. Entonces de ese lo voy a pasar a el valor, lo paso a string. También lo que viene siendo el txt nombre .text, le voy a pasar lo que viene siendo, ¿verdad? Esto mismo, solo que en vez del nombre de usuario, ¿qué va a ser? Perdón, el ID de usuario va a ser el username. Y así con el resto, ¿verdad? El apellido, .text, va a ser lo mismo, ¿verdad? Bueno, vamos a copiar esto. A ver, aquí me estoy yendo largo. Chale. Ah. F en el chat. Ahora aquí. Entonces, no sería el username, sino que sería el user pass. Ah, bueno, aquí me estoy equivocando. Aquí es txt usuario. Y aquí es txt pass. Entonces, voy a copiar y pegar todo esto. Entonces, luego al txt apellido nombre. Vamos a quitar, a ver. Txt nombre, luego al txt apellido. También el combo box cargo .text, ¿verdad? Le vamos a poner su respectivo valor del Data Grid View. Y por último al txt email .text. Entonces ahora empezamos a editar. Simplemente aquí nombre. Y aquí apellido. Aquí tenemos acá apellido. Aquí va a decir cargo. Y aquí va a decir email. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Cuando seleccionemos el registro, ese registro tiene que pasar a los valores de los textbox.
Eso es lo que estaba especificando ahí. Entonces, por ejemplo, voy a editar este de acá y le doy a editar. Ya tengo los valores acá. Y ven que automáticamente se me deshabilitan estos de acá. Ya para que yo pueda cambiar lo que viene siendo los datos. Perfecto. Entonces, bueno, cuando le dé guardar, tienen que limpiar esto y hacer la que es la edición. Entonces, cuando le dé guardar, voy a mandar a llamar lo que viene siendo el, ¿cómo se llamaría? El limpiar campos. Ya, para que automáticamente cuando ya le dé guardar, ¿verdad? Me registre, haga el registro y automáticamente limpie los campos. Ok, perfecto. Aquí hubo un error porque pasamos datos en blanco. Sí, está vacío el blanco. Entonces, vamos a especificar eso después. Vamos a corregir eso después. Entonces, vamos a editar, vamos a terminar lo de edición. Entonces, cuando diga eliminar, perdón, cuando diga guardar, vamos a traer el método, ¿verdad? Vamos a hacerle la negocio usuario. Voy a crear aquí mi instancia, le voy a poner edit user igual new negocio usuario. ¿Y aquí digo? User.edit user y le paso los parámetros de acá, ¿verdad? Voy a agarrar los mismos parámetros del insertar porque son los mismos para que no me dilate mucho escribiendo otra vez lo mismo. Entonces los mismos parámetros, solo que al final voy a pasar el ID. Ya pasando el ID, simplemente actualizo. ¿Cómo se llama? No le puse actualizar tabla. Actualizar usuario se llama el método. Ya sé, de actualizar los usuarios. Vamos a hacer ya ese método, ¿verdad? Bueno, vamos a probar. Antes de actualizar los usuarios, voy a poner un mensaje que diga que el registro se actualizó satisfactoriamente. Message box show, vamos a decir, el registro se ha actualizado satisfactoriamente. Vamos a ver aquí, éxito. Y aquí messagebox.button.key y messagebox.icon.information. Vamos a revisar si funciona correctamente la ejecución y vamos a iniciarlo. Si todo está correctamente, ahí me tiene que cargar. Entonces vamos a ver, vamos a editar el usuario de Angie. Entonces, por ejemplo, vamos a editar. Entonces ya no es recepcionista, es contadora. Entonces la vamos a guardar. Entonces dice, el registro de usuario se ha actualizado correctamente. Y automáticamente ya ven que dice contador. Entonces vamos a editarla de nuevo y la vamos a regresar como su recepcionista. Entonces recepcionista, guardar. Se actualizó satisfactoriamente y ya se actualizó. Ok. Perfecto. Nada más crear un usuario. Aquí por ejemplo me voy a crear mi usuario yo. Poner la contraseña, por ejemplo. Si hay algo ahí. Octavio, apellido Morales. Cargo, administrador y el email ahí, por ejemplo. Y le damos a insertar y ahí tenemos otro usuario. Perfecto. Entonces, ahí lo ven ahí. Entonces, voy a editarlo. No era esa la contraseña. Entonces lo voy a editar y le voy a quitar, por ejemplo, 3 números. Guardar. Se actualizó correctamente y chaca.
Ok, aquí ya estamos ahí especificando, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Todo esto que tengo que hacer tiene que ir prácticamente. Ahora, bueno, vamos a poner esto aquí abajo para que vaya en orden. Esto va a ser al final. Pero esto lo voy a poner dentro de un bloque try catch. ¿Por qué? Porque si hubiese algún error en la ejecución, tiene que salirme ese mensaje. Entonces, ya saben que en el try va el código que yo quiero ejecutar. Y en el catch va el código que tiene que pasar si hubiese algún error. Ya, entonces, si hubiese algún error, se detendría aquí y me pasaría lo que es el error. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, un mensaje de error. Insertar este mismo de cargar. Y lo voy a copiar acá. Solo que va a decir error al actualizar el registro. Perfecto. Vamos a hacer ese método que les dije para validar lo que es la parte de que si todo está vacío, ¿verdad? Entonces vamos a crear un método acá que se llame, aquí está el public void edition. Entonces voy a crear aquí otro, a ver, private void que se llame validar campos. Este validar campos lo voy a poner de tipo entero. Ya, así me voy a basar en eso. Entonces voy a retornar un valor, ¿verdad? Si los datos están correctamente. Quiere decir si los campos están llenos. Si los campos están llenos, podemos pasar. Y si no, ¿verdad? Que diga primero ingrese los datos. Entonces, if hacemos el montón de la validación, ¿verdad? Si user.text.equals string.empty o, ¿verdad? Y copio todo esto porque va a ser lo mismo para todos. Si txt pass o txt nombre o txt apellido o txt email o aquí el último o combobox.selectedIndex es igual a -1. Todo eso es verídico. Entonces vamos a retornar 1, que es un error. ¿Ya? En caso contrario voy a retornar 0. Si es 0 quiere decir que estamos bien. Si es 1 quiere decir que estamos mal. Entonces en el insertar vamos a hacer este método, ¿verdad? A ver, insertar. Entonces aquí dentro del try tenemos el insertar. Entonces decimos si validar campos es igual a 1, vamos a mandar un messagebox.show dice si los campos están llenos. Voy a mandar aquí aviso, mandar aquí el messagebox button.ok y el messagebox icon punto exclamación. Sí, como que cuidado. En caso contrario, ¿verdad? Si validar campos es igual a 0, permítame acá. Entonces, si en caso contrario, entonces vamos a meterle el método insertar. Ya como no hay ningún error, entonces ahí ya tendría que funcionar. Entonces vamos a probar. Entonces, si los campos están vacíos, no me va a dejar meter un valor. Entonces, si lo voy a insertar, me dice verifique si los campos están llenos. Todos tienen que estar con datos. Entonces, por ejemplo, aquí
uno vacío, por ejemplo aquí, nada, tienen que estar todos. Y ven que ahí incluso hasta los limpiamos. Entonces, en el de editar incluso tendríamos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque si al editar limpió todo, ¿verdad? Y no está escribiendo, entonces tendríamos que mandar a llamar ese mismo método. Si validar campo es igual a 1, bueno, vamos a copiar y pegar del que hicimos allá. Solo vamos a cambiar lo que hicimos. Entonces venimos acá, copiamos esto que hicimos aquí y lo pegaríamos acá. Entonces ahí, esto lo quitamos porque no lo vamos a ocupar. Y dentro de el save haríamos esto. Ok. Perfecto, entonces ahí lo tenemos. Ahora vamos al el de eliminar. El de eliminar va a ser igual. Ya, vamos a decir, si el data grid view usuario punto selected rows punto count es mayor que 0, entonces aquí simplemente voy a ocupar el ID de usuario porque es el único que voy a meter. Entonces aquí simplemente copio esto mismo porque es el que vamos a hacer. Bueno, vamos a meter el try catch aquí. Entonces en el try hacemos esto, tacata, y le decimos acá usuario del u igual new negocios usuario, hicimos del u punto delete user y simplemente le pasamos el id y ahí está. Si hubiese algún error, entonces solo decimos error al eliminar el registro. En caso contrario de que no tuviese seleccionado nada, vamos a mandar un mensaje que diga seleccione primeramente el registro a actualizar. Perdón, en este caso sería eliminar. A eliminar. Aquí le vamos a poner exclamación. Entonces, vamos a probarlo acá. ¿Verdad? Si le damos a eliminar, entonces automáticamente me tiene que decir que primero seleccione el elemento. ¿Verdad? Selecciona el registro. Ok, pues vamos a eliminar a Derek. Entonces seleccionamos a Derek y le damos a eliminar acá. Ahí le eliminó, solo me faltó actualizar la tabla. Ya. Entonces vamos a actualizar la tabla acá. Entonces cuando termine de aquí, vamos a mandar a actualizar usuarios. Y aquí vamos a mandar un mensaje que diga... Bueno, aquí ya está el mensaje. Simplemente vamos a decir... El registro ha sido eliminado satisfactoriamente. El registro se ha eliminado satisfactoriamente. Entonces vamos a probarlo de nuevo. ¿Verdad? Y vemos que Derek ya no está. Ya no existe Derek. Entonces me voy a eliminar yo. Y le doy a eliminar. Me dice el registro se ha eliminado satisfactoriamente. Podemos incluso hacer una pregunta. ¿Desea eliminar el registro? ¿Verdad? Bueno, allá vamos a ponerle al botón cerrar ya para terminar. Cerrar. This.close. Eso es todo. This.close. Entonces, a ver, el de editar. Vamos a hacer eso, ¿verdad? Sí. El message box. Show. Si dice. Desea realmente
eliminar el registro. Usuario, entonces lo vamos a hacer acá. Vamos a hacerlo aquí, para acá, acá. ¿Para qué? Vamos a hacerlo aquí. Ya realmente eliminar el registro del usuario. Y le agregamos aquí el ID. Aquí. Okay. Ahora sí. El texto va a decir aviso. Messagebox button punto yes no. Yes no sería. Y el messagebox icon punto question. Todo eso me da al dialog result punto yes. Entonces mando a eliminar Entonces aquí simplemente pego esto. Y ahí ya tendríamos incluso más validado lo que viene siendo el proyecto. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar tocando sin usuario, ya. Vamos a quitar a Sabrín. Entonces, si le vamos a eliminar, me dice, ¿desea realmente eliminar el registro del usuario tal? ¿Da? Que es ese aquí. No, si le damos que no, no se elimina. Si le damos que sí, pues automáticamente se elimina y dice, el registro es eliminado satisfactoriamente. Si ven, ahí está. Entonces tenemos los mismos tres de inicio y podemos seguir agregando más usuarios. Entonces, por ejemplo, nombre de usuario, 27, por ejemplo. Contraseña, la vamos a poner aquí. Fabio Morales, cargo administrador, mail, smart.nick. Le vamos a insertar. Acá. Y ahí está. Está el usuario aquí nuevo. Entonces le vamos a editar. Entonces me dice que selecciona la fila primero. Entonces selecciona la fila, lo voy a editar y ahí está. Se deshabilita el resto de botones porque simplemente estamos editando. Tiene que decir guardar. Entonces si le damos guardar, se actualiza ahí y ahí está. Como no hubo cambio, pues no parpadeó ni nada. Entonces si lo eliminamos, tenemos que seleccionar el registro. Entonces está aquí. Va. Entonces, si la vamos a eliminar, me pregunta si lo quiero eliminar, sí o no. Si le digo que no, pues obviamente no lo elimine. Si le digo que sí, ya sabemos qué pasa. Y this punto, el botón cerrar, pues ya saben que prácticamente cierra lo que es el programa. Ahora lo vamos a regresar, ¿verdad? En la ejecución normal, que va a ser el form login. ¿Verdad? Entonces iniciamos normal. Entonces, ¿verdad? Entonces ahí configuración y ahí lo tenemos ahí. Ya, ahí está, miren. Distinto. Vamos a editar esto. Entonces tengo que seleccionarlo. Entonces venimos acá, pacata, editar. Vamos a poner la contraseña aquí, 7856. Guardar. Se actualizó, entonces ahí está. Vamos a entrar como usuario, 7856 de la contraseña. Sí, entonces vamos a ver. Octavius 97 68, ¿cuál era? 7856. Sí, está. Y ahí está, miren. Validado, todo estructurado y perfecto. Entonces, ahí tenemos, chicos, ¿verdad? Quedaríamos con el proyecto hasta acá. Quería avanzar más, pero no se pudo, ¿verdad? Por cuestiones de que ustedes no tienen computadora y se nos hace difícil avanzar así en línea. Pero si ven, la estructuración es prácticamente bonita. Solo es cuestión de meterse de lleno. Entonces, quedaríamos por acá, chicos.
Yo les voy a dejar lo que es la asignación para que ya trabajen ustedes. Si tienen alguna duda o pregunta, me lo pueden decir ahorita para atenderlo. ¿Todo bien entonces? Ok, entonces quedaríamos por acá, chicos.